Now just imagine this. The church has been raptured out. The world is trying to figure out what happened. Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir una vez más con ustedes una importante declaración del pastor MacArthur sobre el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una predicación reciente que hizo el pastor MacArthur. Hizo una primera reacción y una segunda, y esta es una tercera. Así que vengo con este mensaje de MacArthur que vamos a escuchar en el contexto de Mateo 24. Recuerde que MacArthur comenzó desde 2023 una serie en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y ahora MacArthur continúa con el capítulo 6 de Apocalipsis. Así que muy importante que recordemos algo muy importante. Es importante esto, repito y repito y repito esto. Lo que vamos a ver es en el contexto de Mateo 24, en relación a la enseñanza del pastor MacArthur en el capítulo 6 de Apocalipsis, es decir, Mateo 24 tiene conexión con Apocalipsis 6, hablan de un mismo tiempo. En Apocalipsis 6 en adelante comienzan a caer los juicios, los juicios de Dios en la tierra, desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Ocurrirá en un tiempo que conocemos como la Gran Tribulación, la tribulación de 7 años, o como llama el Antiguo Testamento a este tiempo, lo llama la angustia de Jacob. En este punto recuerde, y esto es lo importante, recuerde siempre que la Iglesia de Cristo no estará presente en la tierra durante este tiempo de tribulación de 7 años. No estará en ese tiempo de los juicios de Dios sobre la tierra que comienzan a caer desde el capítulo 6 de Apocalipsis. La Iglesia es, MacArthur dejó claro que la Iglesia es arrebatada antes del capítulo 6 de Apocalipsis. Por ejemplo, dejamos claro que la Iglesia de Cristo aparece en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 4 y capítulo 5, la Iglesia está en el cielo. Vemos a la Iglesia en los 24 ancianos que aparecen allí en el capítulo 4 de Apocalipsis y también en el capítulo 5. Entonces, en este video vamos a ver nuevamente al pastor MacArthur hablando sobre el rapto de la iglesia, dejando claro lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo. Y ahí vamos a entender también y vamos a tener un poco más de luz sobre Mateo 24. Por eso este video vamos a comenzar con MacArthur hablando sobre esas señales del fin de los tiempos que tienen que ver con el engaño. Y aquí comenzamos entonces con Mateo 24, y MacArthur lo que va a decir es en el contexto de Mateo 24, y luego vamos a ver esta declaración de MacArthur hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo el mundo va a reaccionar ante la desaparición de la iglesia de este mundo? Atención, comenzamos. The first sign that we're getting to the end is a sign of deception. Deception. Not just one Antichrist, many false prophets, many false Christs, misleading many. The first sign that our Lord identifies of the end is massive global deception.
deception. He describes it even further. Verse 11, many false prophets will arise and will mislead many. This will go on across the world. In verse 21 to 24, we read about that same period. And again, if you go down to verse 23, there are going to be people saying, behold, here is Christ, there is Christ. Do not believe him. False Christs, false prophets will arise, will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. Vamos a leer un momento aquí. MacArthur cita el verso 11 de Mateo 24. Dice el verso 11 de Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ya vemos, por supuesto, esto ya lo vemos hoy en día a través de los muchísimos falsos profetas que existen y también falsos apóstoles. También cita MacArthur verso 20 en adelante aquí, cuando dice, habla de la tribulación. Esto también tiene que ver, por eso decía que esto también tiene que ver con Apocalipsis 6. Aquí habla en el 21 de Mateo 24, verso 21 de Mateo 24, habrá entonces gran tribulación. Verso 23, 24 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí vemos que Jesús está hablando de un tiempo donde se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora vemos, por supuesto, muchos falsos profetas engañando a muchos, incluso cristianos. Estos falsos profetas y falsos apóstoles modernos que vemos hoy en día están engañando a muchos. Pero aquí también vemos de un tiempo específico que es en el contexto, como vimos en el verso 21, entonces habrá una gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, dice MacArthur que una de las principales señales del tiempo del fin es el engaño, y hoy que es la apostasía también, y por supuesto esto va a ir en aumento. También MacArthur cita Jeremías 14 en relación a estos falsos profetas que vemos aquí en Mateo 24, cuando dice aquí verso 24, Mateo 24, 24, falsos cristos, falsos profetas. MacArthur también citó Jeremías 14, un versículo muy conocido. Versículo, mire qué interesante, Jeremías 14, 14, Mateo 24, 24. Jeremías 14, 14 dice, me dijo entonces Jehová, Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, falsos profetas que profetizan mentiras como si fuera que ellos son profetas de Dios. Así que MacArthur tuvo en cuenta de Mateo 24, 24, Jeremías 14, 14 y varios versículos que leemos allí en Jeremías en los capítulos anteriores. También MacArthur citó. Entonces, imagínense que cuando dijimos que Apocalipsis 6 en adelante comienzan a caer los juicios de Dios. Es un tiempo de ira, es el tiempo de la ira de Dios. También algunos lo llaman como el día del Señor. Atención con esto, el día del Señor. Recuerde, Apocalipsis 19, viene Jesús, vuelve Jesús
toca tierra como juez, el día del Señor. Entonces, atención, porque no quiero que se pierda en esta parte que voy a decir, porque vamos a escuchar ahora a MacArthur que va a decir esto. Imagínense que la iglesia sea quitada de este mundo, sea arrebatada de este mundo. Van a haber muchos, el mundo no va a saber qué decir, qué van a decir cuando la iglesia desaparezca de este mundo. ¿Qué van a decir? Van a surgir también lo que vemos aquí en Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos altos, en los aposentos, no lo creáis. Y aquí leemos en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Así que vemos aquí en Mateo 24 que es lo mismo que leemos en Apocalipsis 6, versículo 1 en adelante. Esos juicios que van a caer de parte de Dios sobre la tierra. Entonces, imagínese que ya dijimos que la iglesia de Cristo no estará presente en ese tiempo de Apocalipsis 6 en adelante. La iglesia ya fue arrebatada antes de que caigan estos juicios que vemos aquí, por ejemplo, desde el verso 29 de Mateo 24 en adelante. Lo mismo que leemos en Apocalipsis 6. Así que la iglesia ha sido arrebatada. ¿Cómo va a explicar el mundo? ¿Cómo va a explicar el mundo? Atención entonces con lo que va a decir el pastor John MacArthur. Atención. Now just imagine this. The church. Aquí comienza MacArthur. Ahora solo imaginen esto. Es lo que yo le decía antes. Imaginen esto. Vamos. Now just imagine this. The church has been raptured out. The world is trying to figure out what happened. There is terrifying fear across the face of the earth. They're wondering whether or not this is a sign of divine judgment. And all the false teachers and false Christs rise up to say, no, peace, peace, you have nothing to worry about. Tremendo, tremendo lo que dice aquí MacArthur. Imagínense cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a tratar de descubrir qué pasó. Hay un miedo aterrador en la faz de la tierra. Se están preguntando si esto es o no una señal del juicio divino. Y todos los falsos maestros y falsos cristos, falsos profetas, se levantan para decir, no, paz, paz, no tienes nada de qué preocuparte. Recuerde, en este punto es importante también esto, que no lo dije al principio. Vimos, por eso es importante que usted pueda ver mi reacción a esta predicación de MacArthur, el primer video y también el segundo. En ese primer video que yo compartí de esta predicación de MacArthur, MacArthur dejó claro y vimos que el versículo 1 de Apocalipsis 6, vemos allí una falsa paz que viene al mundo. Por eso aquí MacArthur dice, cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, el mundo va a tratar de explicar qué pasó. Entonces se levantarán falsos cristos, falsos profetas, van a decir paz, paz, no se preocupen, no pasó nada. Así que imagínense que va a ser impresionante aquel tiempo. El mundo va a estar impactado con lo que sucedió en ese tiempo cuando ya la iglesia sea quitada de este mundo. Por eso MacArthur dice aquí, van a anunciar una paz entre comillas, que no va a durar mucho, porque en el verso 2
de Apocalipsis 6, esta paz se termina. Esta falsa paz va a durar solamente un momento, un tiempo. MacArthur también citó Primera de Tesalonicenses 5, citó MacArthur. Aquí también Pablo habla de una falsa paz. Atención con esto, porque esto también tiene que ver con Apocalipsis 6. Habla de esta falsa paz. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, voy a leer desde el verso 1 para explicar algo aquí importante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, aquí está, cuando digan paz y seguridad, ya en este tiempo aquí, la iglesia no está en la tierra, recuerde eso. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es importante que entienda que el verso 2 de 1 Tesalonicenses 5 está hablando del día del Señor. Esta palabra, el día del Señor, es para juicio. Eso hay que entender. Esto no es el arrebatamiento que leemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Así que, atención a no confundirse. El día del Señor que habla aquí Pablo en el verso 2 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses está hablando de un tiempo del día del Señor para juicio como juez. Entonces, MacArthur también citó aquí de esta falsa paz que leemos aquí en el verso 3. Por eso dice, le dice Pablo a los tesalonicenses que no se preocupen, verso 4. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y vemos aquí, vamos a ver, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no ha sido puesta en este mundo para ira, no ha sido puesto para ese día de los juicios de Dios que serán derramados en este mundo, como leemos en Apocalipsis 6, que serán derramados en el mundo, Apocalipsis 6 en adelante, hasta el capítulo 19, cuando vuelve Jesús mismo como juez, como ese día del Señor, vuelve para poner fin el tiempo de la tribulación de 7 años. Así que tenga en cuenta que Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses. Es importante entender y tener en cuenta eso, porque en 1 Tesalonicenses 4, versos 13 en adelante, Pablo sí habla del arrebatamiento de la iglesia. Aquí en el capítulo 5 está hablando del día del Señor como juez. Esto no es el arrebatamiento. Y si presta atención, la segunda carta a los tesalonicenses también sigue hablando. Vamos a ver un momento para que completemos esto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Aquí sí está hablando Pablo. Pablo vuelve a escribir una segunda carta porque había confusión en la iglesia. Habían entrado personas para confundir a estos cristianos sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo. Así que había una confusión allí con la doctrina del arrebatamiento y lo que es el día del Señor, que es para juicio. Entonces, por eso aquí leemos que dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, esto es la venida del Señor Jesús para recoger a su iglesia, para reunirnos con Él en el aire. Entonces, verso 2: no os dejéis
mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo. Así que había personas allí que estaban confundiendo a estos cristianos. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí otra vez, el día del Señor. Recuerden, el día del Señor para juicio. Dice entonces, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerden, los tesalonicenses sabían bien que el día del Señor, como leemos en muchas escrituras del Antiguo Testamento, el día del Señor siempre nos relata la Biblia, la palabra de Dios, como un tiempo de juicio, de ira. Entonces, los cristianos aquí en Tesalónica sabían perfectamente que el día del Señor era para juicio. Entonces, por eso Pablo les dice, nadie os engañe en ninguna manera sobre el día del Señor, que leemos en el versículo 2, al final del versículo 2. Verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese tiempo del día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Recuerde que Apocalipsis 6 en adelante, vemos allí que el anticristo, este hombre de pecado que habla aquí Pablo, en el versículo 3, se va a manifestar en ese tiempo. Apocalipsis 6 en adelante se va a manifestar el anticristo. Y dijimos que Cristo viene en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ese es el día del Señor. Ya los juicios del día del Señor se van a derramar, como dijimos, desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Son juicios de Dios que serán derramados. Y ese día que va a venir Jesús en el capítulo 19 como juez, va a tocar tierra, va a poner fin, va a juzgar. Eso no va a suceder, dice Pablo aquí a los tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y también aquí se va a sentar, dice Pablo en el verso 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, quería compartir esto, me alargué, tengo muchísimo más que decir sobre esta gran enseñanza de la palabra de Dios, entendiendo la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesús para con su iglesia, la reunión con Él en los aires. Eso hay que entender también. Primera Tesalonicenses 4 versos 13 en adelante, la reunión con Jesús en ese rapto, en ese arrebatamiento, es una reunión con Jesús en el aire. Jesús en el arrebatamiento de la iglesia no toca tierra. Hay que entender eso. El arrebatamiento de la iglesia fue un misterio, nunca se reveló, y eso también tengo aquí en mi canal por el propio John MacArthur, dejando claro que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia nunca se reveló en el Antiguo Testamento. Es una doctrina, es un misterio que se le reveló al apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Por eso el arrebatamiento de la iglesia es un evento único para los cristianos que estarán vivos, que estamos vivos hoy, porque puede ocurrir de repente en un abrir y cerrar de ojos que Cristo venga y nos lleve con Él y nos reunamos con Él en el aire y seamos quitados de este mundo. Puede ocurrir en cualquier momento. Ya dijo el pastor John MacArthur que el regreso de Cristo por nosotros tiene que estar cerca. Ya se está hablando en el mundo de una falsa paz, ya se está hablando de un gobierno mundial. Así que tiene que estar cerca, como dijo MacArthur. Vemos aquí en 2 Tesalonicenses 2, verso 1, habla de nuestra reunión con Jesús en el aire, arrebatamiento. Versículo 2 está hablando del día del Señor, Apocalipsis 19.
entender eso, la diferencia. Dejamos claro entonces que la Iglesia de Cristo no estará presente en la tierra cuando se derrame esos juicios que podríamos decir como esos juicios del día del Señor que serán derramados en la tierra desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. La Iglesia ya en ese tiempo de tribulación de 7 años, la Iglesia estará en el cielo. Nosotros vamos a ver, incluso desde el cielo, vamos a ver esos juicios que serán derramados en la tierra. Aleluya, amén, gloria a Dios, por eso. Así que nuestra bendita esperanza es, hoy por hoy, que estamos esperando que Cristo venga por nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, ¡pum!, nos vamos con Cristo, así de simple. Mientras tanto, seguimos enseñando esto es necesario que se entienda esta doctrina, porque como acá leemos que Pablo le dice a los tesalonicenses, les dice que habían entrado personas que estaban confundiendo a los cristianos, y eso está pasando hoy en día, se está confundiendo, se está mezclando, no se está trazando correctamente la palabra de Dios. Así que quería compartir esto con ustedes y vamos a escuchar una vez más como MacArthur dice: imagínese cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a escucharlo una vez más rápidamente. Now just imagine this. The church has been raptured out. The world is trying to figure out what happened. There is terrifying fear across the face of the earth. They're wondering whether or not this is a sign of divine judgment. And all the false teachers and false Christs rise up to say, no, peace, peace, you have nothing to worry about. Amén, tremendo esta gran verdad que dice el pastor John MacArthur. Quería compartir esto con ustedes. Comente, pregunte en la caja de comentario, dele me gusta a este video, comparta y no se olvide por favor de suscribirse a este canal. Queda mucho más que compartir sobre esta enseñanza de MacArthur y seguir enseñando correctamente escatología bíblica, porque en medio de tanta confusión, en medio de tantos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros que están confundiendo mucho sobre estos temas que estamos viendo aquí en estas series de videos que vengo compartiendo con ustedes de la enseñanza del pastor John MacArthur. Así que busque más videos sobre estos temas del pastor MacArthur que tengo aquí en mi canal. Saludos y bendiciones.